bendiga. Dios les bendiga más. Está un poco así, un poco tenso, ¿no? ¿Cuántos quieren escuchar palabra del Señor? Gloria al Señor. Vayamos a Hebreos capítulo 1, pues, versículo 1 al 3. Gloria a Dios. Estamos a muy buen tiempo, muy buena hora. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el 3. Solo como base, debido a que ya han habido dos prédicas del mismo tema, pero hoy tocaremos dos tópicos diferentes. Gloria a Dios. Tecnología. Gloria a Dios. Si no lo tienen todavía, pues ahí está la pantalla. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Tome asiento. Bien, póngase cómodo. Y solo hay un requerimiento, que pongamos atención a la palabra del Señor, para que ella pueda causar el efecto para la cual es el propósito de este mensaje. Los hermanos que están en línea y amigos también, les pedimos que no se desprenda de esta transmisión. Seguramente el Señor le va a ministrar por medio de esta palabra. En dos mensajes anteriores he hablado acerca de la imagen del Hijo, de la imagen del Hijo, siendo el Hijo la imagen misma del Dios, en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablé también acerca de que Dios ha hablado muchas veces a nuestros padres por medio de los profetas en otros tiempos. Este día quiero delimitar o limitarme a hablar solo acerca de que Dios constituyó al Hijo como heredero de todo, y también en la parte B del versículo 3, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Solo dos puntos voy a estar tocando al respecto. En el versículo 1, el escritor establece la primera razón por la cual el Hijo es superior a los profetas, y esa razón es porque el Hijo es el vocero supremo de Dios. En el versículo 2, ahí donde está, el escritor establece la segunda razón por la cual el Hijo es superior a los profetas, y es que Dios lo constituyó al Hijo como heredero de todo. Eso es bien interesante, y eso es lo que voy a estar explicando. El tipo de predicación siempre es expositiva, debido a que nos gusta que la palabra
sea explicada y aplicada a la vez, de acuerdo a la metodología que se ocupa, para extraer del texto lo más posible que se quiso decir allá cuando se dijo. Si quieren, el título del sermón, el Hijo heredero de todo. Eso encierra el tema principal del texto, el Hijo heredero de todo. ¿Qué entendemos por heredero? El término griego klerónomos, en griego, significa una persona que recibe una posición asignada por derecho legal o filiación. O sea, hay dos razones. Y en la persona del Hijo están las dos razones aplicadas. Uno, el aspecto legal, y otro, el aspecto de la filiación. Porque como por derecho legal, lo vamos a ver más adelante, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, y en Juan capítulo 1 también se describe que el Hijo es el Logos, es el vocero de Dios, es el hacedor de todas las cosas, el creador de todo el universo. Y como creador de todo el universo, como el Logos de Dios y el Hijo de Dios, Él es dueño de todo, absolutamente de todo. Pero en esa filiación, que es ya en forma de hijo, su humanación, Él viene a la tierra como un humano, y esa parte es donde se le aplica el término de filiación. Es decir que en el Hijo se aplican los dos términos. Tanto legal le pertenece porque Él es el creador y dueño de todo, pero también por filiación porque se hizo hombre, y como hombre Él se humilló hasta lo sumo, y por tal razón fue glorificado, exaltado hasta lo sumo, y por tal razón entronizado, y por derecho de filiación también le pertenece. Bien precioso. Entonces, en el versículo 2 dice: ¿a quién tenemos o a quién constituyó heredero de todo y por quién asimismo hizo el universo? Y voy explicando para que se entienda estos términos. La condición de hijo y de hijo unigénito le constituye heredero de todo, no por la muerte del dueño de la herencia, porque si ese fuera el caso, tendríamos que decir que como creador eterno, como Dios creador de todo, el eterno, tendría que morir para que el hijo tome posesión de la herencia. Pero este no es el caso. Ahí se aplica el aspecto de por derecho legal, como creador le pertenece todo. Entonces, como unigénito hijo, Dios lo constituye heredero de todo por esa razón. No porque el dueño muera y tome posesión de la herencia, sino que al hijo se le ha dado en dominio y posición legítima y legal, porque Él es el creador, Él es el Logos de Dios, Él es el Verbo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Hijo es el Logos, el Verbo de Dios y el creador de todo cuanto existe. Y aquí el escritor de los Hebreos dice: el creador del universo. Él abarca todo lo que es el cosmos. Es decir, toda la creación, no solamente de la tierra, sino de todo cuanto existe. El Hijo, el Verbo de Dios, el Logo de Dios, es el autor de todo cuanto existe. Es lo que está explicando. ¿Cómo sabemos eso? Colosenses 1:16, porque en Él, hablando de Jesucristo, el Verbo, el Logo de Dios, fueron creadas todas las cosas por medio de Él. Por Él fueron creadas, Él fue el medio y también para Él. Es decir, que el propósito para el cual la creación fue creada es también el Hijo mismo. Él es el creador, Él es el medio y Él es el propósito para el cual la creación fue creada. Y va más allá, dice: y sin Él ninguna cosa subsiste. Todo el universo subsiste porque Jesucristo, el Hijo, la sostiene por medio de la palabra de su poder. El Logos, el poder de la palabra del Señor en acción. Jesús el Hijo no solamente es el Cristo, el ungido de Dios, sino que es proclamado por Dios, escucha bien, es proclamado por Dios como su Hijo, a quien Dios mismo le dice en el Salmo capítulo 2,
versículos 7 al 8, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré, y eso lo vimos en la prédica de donde Él es el primogénito y el unigénito, engendrado por el Espíritu, no hay otro como Él es el único, no va a haber otro como Él, y por tal razón, Dios le dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y le dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Para ir respaldando el texto. El Hijo es por quien asimismo hizo el universo. El Hijo es el creador de todo cuanto existe, porque el Hijo es también Dios. ¿Cómo sabemos eso? Hebreos capítulo 1, versículo 1. Él es la imagen visible del Dios invisible. También Él es la imagen y la sustancia de todo el carácter de Dios. Colosenses capítulo 2, 9. En Jesucristo el Hijo habita toda la plenitud de la deidad. Todas las características de Dios, todo el carácter de Dios, todos los atributos de Dios, todo lo que nosotros podamos nombrar acerca de Dios, habita corporalmente en el cuerpo de Jesucristo como Hijo. Juan capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, que ninguna cosa que viniese a la existencia o que existe no vendría a la existencia si no fuera por el poder o la acción creativa del Hijo de Dios. No puede. El Hijo es el creador de todo. El verbo, el logos. La razón causante de la creación por y en Cristo está en que el Hijo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y aquí es donde muchas veces nos preguntamos, pero si Dios es el eterno y Él es el que dice en la Biblia que es el creador de todo, pero también el Hijo, Jesucristo, es eterno, y también Jesucristo como Hijo también tiene todas las cualidades de poder y todos los atributos de Dios. Y la Biblia lo menciona que Jesucristo como Hijo es el Logos y es el Verbo de Dios. Eso se pone bueno. Jesucristo es la imagen de Dios por cuanto en Él habita corporalmente toda la plenitud, según Colosenses 2:9. Ahora, ¿qué es lo que heredó Jesucristo? Esta es la parte importante. ¿Qué es lo que heredó Jesucristo? El texto lo menciona que Él es heredero de todo, pero así genérico, en términos generales. Pero en Mateo capítulo 28, versículo 28, Jesús heredó todo poder en el cielo y en la tierra. En Juan 5:22, Jesús heredó toda la autoridad para ejecutar todo juicio sobre los hombres. Él es el que va a juzgar todas las cosas. Él es el que va a juzgar a las naciones. Él es el que va a juzgar también a los de Apocalipsis capítulo 19 que salen para resurrección de muerte eterna. En Apocalipsis 5:12 Jesús heredó todo poder, riqueza, sabiduría y fuerza y honor, gloria y alabanza. En Apocalipsis capítulo 5 lo vemos, la adoración al Cordero, la adoración de los 24 ancianos, todos le adoran. Ahora de ahí podemos deducir si le adoran y solo Dios es digno de adoración, ¿quién es Jesucristo el Hijo? Isaías nos dice que Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Pablo escribiendo a Timoteo le dice que grande e indiscutiblemente es el misterio de la piedad. Dios habitó entre nosotros. Ese Jesucristo que vino en carne es Dios.
En 1 de Pedro 3, 22, Jesús heredó todos los ángeles y todas las otras autoridades y potestades espirituales. En Filipenses 2, 9 y 10, Jesús heredó un nombre superior a todo nombre y toda rodilla se doblará ante Él, vindicando su derecho como Señor y Salvador. O sea que estamos viendo, no estamos viendo a cualquier personaje en el Hijo. En el Hijo estamos viendo básicamente todo el carácter de Dios. Estamos viendo a Jesús todas las cualidades de Dios. Estamos viendo a Jesús el Hijo que hereda todo por cuanto Él lo creó, por ser todopoderoso igual que Dios, pero también lo vemos como hombre ascendiendo al cielo y recibiendo todo poder y dominio sobre todas las cosas. El Hijo como creador y heredero legal de todo, solo Él tiene los recursos para redimir a la humanidad. Y aquí es donde vemos esta parte importante. Porque Dios lo declara dueño de todas las cosas, porque para redimir a la humanidad tenía que tener los recursos legales para poder redimir. Número 2, tenía que querer redimir a la humanidad. Y ahí se unen las dos cosas. Porque primero desciende como humano, se hace humano, semejante a nosotros, porque tenía que pagar el precio del pecado en carne. Tenía que ser semejante en todo a nosotros los hombres para poder pagar el precio del pecado como hombre. Y es aquí donde vemos ese asunto bien importante, en donde no hay otro calificado porque solo Él anduvo en perfecta y completa santidad y obediencia a Dios. Es decir que solo Jesucristo es el único calificado para redimir a la humanidad, porque solamente Él es el dueño de todo, solamente Él tiene todos los recursos para redimir y solamente Él como hombre anduvo en perfecta obediencia y santidad a Dios. Más adelante dice el escritor a los Hebreos que Él es el único medio por el cual la humanidad puede ser salva, porque solo hay uno calificado en todo el universo y ese único se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único calificado para llevar a cabo la redención de la humanidad. Y viene otro aspecto más importante todavía. Por medio de esa humanidad de Jesús, el Hijo, Dios nos adopta como hijos por medio de Jesucristo, su Hijo primogénito, por medio del cual Jesús nos llama a nosotros hermanos. Y Efesios dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Como hijos de Dios, estamos hablando ahora de nosotros, los creyentes somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Ahí va una progresión aquí. Porque Jesucristo, Dios lo declara dueño de todo, como creador, desciende como humano, es constituido heredero de todo, porque Él es el Hijo unigénito y primogénito, no hay ningún otro hermano. Y para que a los creyentes se les otorgue esa herencia, primero tiene que adoptarnos como sus hijos. Ahora, ¿cómo Dios lleva a cabo esa adopción? Mandando a su Hijo. Por eso en Gálatas capítulo 4 versículo 2 dice que y cuando se llegó el tiempo, Dios mandó a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué tiempo? El tiempo de la redención, el tiempo del rescate. Primero nos rescata, después nos adopta como hijos y después los hace aptos para entrar a su presencia. Ahí va la progresión. Todo ser humano necesita poner su fe, su confianza y todo su ser en las manos del Hijo de Dios, quien es el único heredero absoluto de todo, para ser coheredero juntamente con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren tener herencia juntamente con Cristo Jesús? Poquitos. ¿Cuántos quieren tener herencia con Cristo Jesús? ¿Cuántos quieren la salvación de Dios? Hay que poner la fe en Cristo Jesús, el único mediador entre Dios
nuestra confianza y todo nuestro ser en la persona de Jesús, porque no hay ningún otro medio. Es que la gente se busca cosas para acercarse a Dios, hace cosas para acercarse a Dios, pero ninguna de las cosas que busca el ser humano, si no es poner su fe en la persona de Jesús, es válida. Porque no hay ningún otro medio, no hay ningún otro que salve, no hay ningún otro que tenga los recursos para hacerlo, no hay ningún otro que quiera hacerlo, porque tendría que morir crucificado en la cruz y recibir toda la penalidad que le corresponde a usted. No hay nadie. Por eso en Apocalipsis capítulo 5, cuando Juan tiene la visión, se asusta y se pone a llorar, porque no hay nadie calificado ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, para que pueda redimir a la humanidad. Pero de ahí se le acerca un anciano y le dice: no llores, Juan, porque ahí el león de la tribu de Judá, hablando de Jesucristo, he ahí la raíz de David, ha vencido. Él nos ha redimido, Él nos ha limpiado de toda impureza de pecado, Él nos ha introducido en la misma presencia de Dios para que lo podamos disfrutar, y esa acción solo la puede llevar a cabo Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí merece un amén, porque solo es Jesucristo y más nada. Solo Jesucristo. En el versículo 3, por medio del Hijo, Dios efectuó la purificación de nuestros pecados. Ahí el texto dice: ¿y quién sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo? ¿Cuál es el medio? El mismo. Y otro aspecto bien importante, dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La sexta grandeza del Hijo ahora pasa del plano de la creación al plano de la salvación. ¿Qué significa la purificación de nuestros pecados? Significa que el Hijo, por medio de su sacrificio expiatorio, quita el pecado del ser humano, haciéndolo apto para poder disfrutar de la comunión con Dios. Ese ya es un concepto en base a lo que se ha estudiado. ¿Qué significa la purificación de nuestros pecados? Repito, significa que el Hijo, por medio de su sacrificio expiatorio, quita el pecado del ser humano para hacerlo apto para que puedan disfrutar de la comunión con Dios. Si Jesucristo no quita el pecado del ser humano, el ser humano no puede tener comunión con Dios. El ser humano no puede tener la salvación que es por medio de Jesús. El ser humano no puede tener comunión con sus demás hermanos. El ser humano no puede ser adoptado como hijo. Y el ser humano no puede tomar herencia que es por medio de Jesucristo. Es decir que el ser humano necesita al Hijo para hacerse acreedor de todo este paquete de bendiciones y promesas. El Hijo creador y sustentador es también salvador. El Hijo. En el Hijo están todas las cualidades, todo el poder, la inteligencia, la sabiduría para llevar a cabo la redención, la salvación, la justificación y la glorificación. Por eso no hay ninguna persona apta para salvar. No hay ninguna persona humana calificada para salvar a la humanidad. Solo Jesucristo, como heredero de todo, y por medio de que lo hizo, por medio de la obra redentora de Él mismo, solo Él es calificado. Es decir, que la grandeza del Hijo es que hizo la purificación de los pecados
por su propia actuación sin la ayuda de nadie. ¿Ha escuchado usted esas sectas por ahí o gente predicando que sí, hay que aceptar a Jesús como Salvador, pero hay que hacer otras cosas además? Esa es pura herejía. Es decir, una doctrina opuesta a lo que dice la Biblia. Al sacrificio de Jesucristo no le faltó nada. Fue completa. Y no hay ninguna otra forma de ser salvo. El escritor se refiere a esta acción purificadora de Jesús o del Hijo cuando dice en 2 de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y mire qué obra. En la obra del Hijo se hace la mayor revelación del amor y gracia de Dios. El Hijo descendió del cielo para mostrar al ser humano la riqueza de su gracia. ¿Cómo podemos ver la gracia de Dios actuar en el ser humano? Por medio de la persona de Jesucristo, por medio de que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hay un salmo que me encanta que dice, y la gracia se derramó sobre él. Él es el más hermoso de los hijos de los hombres, hablando de Jesús. Hermoso. Porque es en la persona de Jesús donde Dios muestra todo su amor, toda su gracia, toda su misericordia, toda su inteligencia, toda su sabiduría, porque es algo que Dios planeó en la eternidad para manifestarlo en este tiempo, la riqueza de su gracia. Y esa gracia por medio de la cual nosotros somos acreedores de la salvación, de la adopción y de la glorificación. Es un regalo hermoso. El ser humano, ponga atención, necesita poner su fe en la obra purificadora del Hijo para ser salvo del poder del pecado, de la culpa y de la condenación, como lo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme en la carne, sino conforme su espíritu. Es decir, que esa obra purificadora es tan especial, es tan excelente, es tan poderosa, que nos saca del poder del pecado, nos da la libertad para poder reconocer nuestras faltas, poder acercarnos a Dios y tener una libertad cristiana para adorar al único que merece gloria y honra por los siglos de los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Es decir, que la única forma en que nosotros vamos a darle adoración a Dios es también por eso, reconociendo que Jesús es el Hijo, el único que puede rescatarnos, el único que puede romper las cadenas del pecado, el único que puede quitarnos el pecado, limpiarnos de toda impureza espiritual para acercarnos a Dios. ¿A cuánto le gusta la presencia de Dios? Jesucristo es el único medio. La séptima grandeza del Hijo consiste en que después de la redención se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y aquí sí hay un poco más de contenido. El que descendió del cielo a la tierra en forma humana, ahora retorna nuevamente al lugar de honor que le corresponde, en la gloriosa majestad del trono de Dios.
Aquí para muchos teólogos hay un problema, porque en el Pentateuco, la Torá, como le llaman los judíos, Dios no comparte su gloria con nadie. Y aquí vemos que cuando Jesucristo asciende, se sienta a la diestra de la majestad. Y en la adoración de Apocalipsis capítulo 5, la adoración es igual para el Cordero y también para el que está sentado en el trono. Teológicamente ahí se formula un problema, pero no hay ningún problema. Escuche, la resurrección del Hijo, su ascensión a los cielos y la sesión a la diestra de Dios completan la exaltación hasta lo sumo de aquel que había descendido y se había humillado hasta lo sumo. Aquí vienen las preguntas. Si el que descendió es Dios, que se hace carne, y el que habita con nosotros es el mismo que también viene a llevar a cabo su misión, y al terminar la misión de la redención es el mismo que sube. El mismo que desciende en forma humana es el mismo que asciende en forma humana y se sienta en el trono. Entonces, ¿son dos personajes? En lo absoluto que no. A eso se le llama antropomorfismo. Es una figura de retórica para que el lector o el estudiante bíblico entienda la posición de poder y autoridad que está ejerciendo Jesucristo, el que ascendió Jesucristo, como sumo sacerdote para siempre y siempre. Un poco confundido lo veo, pero están poniendo atención. Esa posición que ocupa el Hijo exaltado de Dios, de cumplimiento o da cumplimiento a la profecía, escuché esto, eso de que se haya sentado a la diestra del Padre da cumplimiento a una profecía del Salmo 110, versículo 1, que dice: Jehová dijo a mi Señor. ¿A cuál Señor? Si Jehová es el Señor. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ese siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Eso es una alusión al final de la gran tribulación, donde pone fin a todos los enemigos. Y por todo ese tiempo, ese hasta es alusión a tiempo que Jesucristo va a estar intercediendo como sumo sacerdote. Por eso es el antropomorfismo, atribuirle características humanas para entender el tiempo que va a estar Jesucristo como sumo sacerdote intercediendo. Y Hebreos dice más adelante en el capítulo 9, intercediendo por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de su sacrificio. Porque el ministerio del sacerdocio es para interceder. Y Jesucristo actualmente, según lo plantea el texto, se sentó como sumo sacerdote para interceder por todos aquellos que se acercan a Dios por medio de ese sumo sacerdote que es Jesús. El hecho de que el Hijo se haya sentado indica que el plan de redención que Dios planeó en la eternidad fue finalizada, fue terminada y fue concluida. Pero eso no lo podemos entender si no entendemos las funciones sacerdotales del tabernáculo. Cuando un sumo sacerdote entraba al tabernáculo a ofrecer sacrificio, no se podía sentar hasta que el sacrificio fuese recibido por Dios. Y eso lo hacía una sola vez al año, en Yom Kippur. Una sola vez al año. ¿Cuándo se sentaba el sumo sacerdote? Después que la ofrenda era recibida y después que Dios había perdonado el pecado del pueblo y del sumo sacerdote. ¿Cómo sabemos eso? Si el sumo sacerdote salía vivo del lugar santísimo, era señal que Dios había perdonado al pueblo y a él mismo.
Entonces, ¿qué significado tiene ese hecho de que Jesucristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad? Implica que la misión de la redención, que el plan de redención para toda la humanidad se llevó a cabo, fue finalizada, fue terminada, es concluida y no le falta absolutamente nada. ¿Qué hay que hacer nada más? Poner nuestra fe en Jesús como gran sumo sacerdote. Acercaos al trono de la gracia, al trono de la misericordia, para encontrar el oportuno socorro. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que con confianza podemos acercarnos a ese trono donde está Jesucristo y hablar con Él como estamos charlando aquí nosotros. Con confianza, cualquier problema, cualquier situación. El sentarse a la diestra del Padre no significa una experiencia nueva para el Hijo, sino el retorno a la condición suprema que eternamente tuvo y que como Dios le corresponde poseer. ¿Cómo sabemos eso? Juan 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Jesús no está recibiendo una gloria nueva, un trono nuevo. Jesucristo está regresando de donde Él vino, de la eternidad, del trono que Él dejó cuando se hizo humano. A ese trono está regresando Jesús. ¿Por qué utiliza esa terminología? Para entender la obra que se planeó en la eternidad, cómo fue transmitida en el tiempo, cómo después de ese tiempo Él asciende y se sienta y que llevó a cabo la redención, finalizada la redención. Ya no hay más nada que hacer. Entonces, el ser humano necesita poner su confianza en el Hijo que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Cuántos creyentes hay aquí? Para interceder por usted. Para interceder por usted. Yo no sé cuál sea su necesidad, pero cualquier necesidad que usted tenga, usted la puede traer al gran sumo sacerdote que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad. Todo creyente y todo ser humano que desea tener comunión con Dios, que desea la salvación de Dios, necesita poner su confianza en el Hijo que ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad para interceder por él. Eso es un trabajo preciosísimo, porque lo plantea desde la perspectiva de la eternidad. Cómo Jesús se mete en el tiempo, cómo culmina la redención y cómo vuelve de donde vino. Podemos ver la fidelidad de Dios obrando en ese plan perfecto que se planteó en la eternidad. Como cuando le dice a Abraham: de ti viene la promesa, de ti saldrán muchas naciones y reyes, y de ahí sale ese rey. Porque en Jesucristo se cumplen todas las promesas hechas a Abraham y su descendencia. Ahí se cumplen. Dios se mete en el tiempo y ejecuta la salvación que planeó en la eternidad y que le prometió a Abraham. Y ahí vemos la fidelidad de Dios obrando en el tiempo, y que a pesar de todos los años que pasaron, Dios cumplió su promesa. Es decir, que como creyentes podemos confiar plenamente en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer si Él dijo que lo va a hacer. ¿Cuántos confían en ese Dios que planeó la salvación en la eternidad? Es lindo confiar en ese Dios porque lo vemos a través de las Escrituras, su fidelidad, su misericordia, su amor. Ahí está la salvación de Dios a través del tiempo, aleluya. Y es esa la salvación que está actual, siendo predicada por medio del Hijo de Dios. Es algo precioso. ¿Hay alguien aquí que no conoce al Señor? No va a contestar, ¿verdad? ¿Qué pregunta? Más fácil sería: ¿cuántos conocen del Señor?
Solo 5, wow. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tan grande salvación que nos has otorgado. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. La iglesia orando, intercediendo. Padre, te damos gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. Tu palabra, Señor, es verdad. Tu palabra es más que poderosa para salvar, Señor. Tu palabra, Señor, es efectiva. Por medio de tu palabra fueron creadas todas las cosas, Señor. Tanto las visibles como las invisibles. Tronos, principados, potestades. Todo fue creado, Señor, por tu palabra. Te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por tan grande salvación que nos has otorgado. Gracias, Señor, por tu Hijo que enviaste para que llevara a cabo la redención de la humanidad. Te damos gracias, Señor, por haberte hecho hombre y padecer las consecuencias de nuestra penalidad en la cruz del Calvario. Te damos gracias por ese sacrificio expiatorio que limpia, Señor, a cada ser humano que lo reconoce como el único medio de salvación. Padre, gracias. Gracias por ese sacrificio perfecto. Gracias por esa obra completa. Gracias porque tu Hijo nos ha redimido, como lo dice la Escritura, de todo pueblo, de toda etnia, de toda nación, para que seamos uno solo, Señor, y podamos, Señor, bendecir, oh Dios de la gloria. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús en esta hora que seas tú ministrando cada vida por medio de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, convence de pecado en esta hora. Tú eres el único que puede romper esas cadenas del pecado. Tú eres el único que puede podrir ese yugo, Señor amado, que atan las vidas al pecado. Tú eres el único, Señor, que puede salvar a la humanidad. Y en esta tarde te pedimos, en el nombre de Jesucristo, que las almas sean libertadas del poder del pecado. Oh sí, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Padre, que seas tú rompiendo esas cadenas del pecado, que seas tú libertando, Dios de la gloria, para que el ser humano que no te conoce todavía pueda venir a ese conocimiento de quién es Jesús, el Hijo de Dios. Oh sí, Señor. Hay una canción. Oh sí, Señor, te damos gloria. Te damos gloria, Señor, en esta tarde. Y hacemos un llamado precioso para toda aquella persona, para aquel amigo que no conoce de la persona de Jesús. Que en esta tarde pueda venir y acepte ese sacrificio expiatorio para que pueda unirse al pueblo de Dios en esta tarde. Padre amado, en el nombre de Jesús te pedimos, Padre Santo, que pongas ese sentir en el corazón de cada ser humano que no te conoce todavía, para que pueda venir a esta grande salvación que tú le has otorgado a la humanidad por medio de Jesucristo, tu Hijo amado. Oh sí, Señor, vamos, iglesia. Oh, vamos, iglesia, vamos, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor en esta tarde.
Oh, bendecimos el nombre del Señor en esta tarde. Dale gracias al Señor por esa grande salvación que nos ha otorgado. En mi corazón Señor. hay una canción. Oh, dale gracias, iglesia. Dale gracias al Señor por esa grande salvación que nos ha otorgado en esta tarde. Te bendecimos, Señor, te bendecimos. Para mi Rey y mi Bendice Señor. tu pueblo, Señor. Bendice a los amigos, Padre Santo de la gloria, en esta tarde. Para aquel que Espíritu me Santo, toca las vidas en esta tarde en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, toca en esta tarde, Padre eterno. Oh, sí, Señor, tú eres más que poderoso para salvar las vidas en esta tarde, Dios mío. Tú eres más que poderoso para obrar. Tú eres más que poderoso para obrar, oh Dios de la gloria. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre Santo. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Hermoso eres tú, mi Señor. Oh, sí, Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Sí, Señor. Tú eres la fuente de mi vida. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Y el anhelo de mi corazón. Hermoso eres tú, sí, Señor, aleluya. Sí, Señor, mi sí, Señor. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Hermoso